En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ofrecemos esta Eucaristía por eterno descanso de Irma Elizabeth Valenzuela de Perales, Ana María Cifuentes Martínez, Jenny Ortega y familia, eterno descanso de Víctor de la Garza, por la familia Padilla, por Rocío Vázquez y familia, Amelia Lugo y familia, por la familia Ruiz Ortiz, por todos los enfermos y una intención especial. Antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios omnipotente y misericordioso, mira con piedad nuestra aflicción, alivia las cargas de tus hijos y confirma su fe de tal manera que confiemos siempre sin vacilación en tu providencia paternal. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina, en el Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Pueden sentarse. De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, me extraña mucho que tan fácilmente hayan abandonado ustedes a Dios Padre, quien los llamó a vivir en la gracia de Cristo, y que sigan otro evangelio. No es que exista otro evangelio, lo que pasa es que hay algunos que los perturban a ustedes, tratando de cambiar el evangelio de Cristo. Pero sépanlo bien, si alguien, yo mismo o un ángel enviado del cielo, les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, que sea maldito, se lo acabo de decir, pero se lo repito, si alguno les predica un evangelio distinto del que ustedes han recibido, que sea maldito. ¿A quién creen que trato de agradar con lo que acabo de decir? ¿A Dios o a los hombres? ¿Acaso es esta la manera de congraciarse con los hombres? Si estuviera buscando agradarles a ustedes, no sería servidor de Cristo. Quiero que sepan, hermanos,
que el Evangelio predicado por mí no es un invento humano, pues no lo he recibido ni aprendido de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Palabra de Dios. Alabemos al Señor de todo corazón. Quiero alabar a Dios de corazón. En las reuniones de los justos, grandiosas son las obras del Señor y para todo fiel, dignas de estudio. Alabemos al Señor. Justas y verdaderas son sus obras, son dignos de confianza sus mandatos, pues nunca pierden su valor y exigen ser fielmente ejecutados. Alabemos al Señor. Él redimió a su pueblo y estableció su alianza para siempre. Dios es santo y terrible y su gloria perdura eternamente. Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: has contestado bien, si haces eso vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él. Se acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio el dueño del mesón y le dijo: cuida de él y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley respondió: el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Hoy en el Evangelio, ante la pregunta del mandamiento más grande, Jesús le dice: ama a Dios con todo tu corazón, tus fuerzas, etcétera, y a tu prójimo. Y dice: ¿quién es mi prójimo? Prójimo viene de la palabra próximo, el que está junto a mí o el que está cerca de mí. Se empieza, por supuesto, la familia, mi entorno, mis vecinos, hijos, padres, hermanos, abuelos, pero también mi prójimo es con todas las personas con las que me cruzo. En algún momento son mi prójimo, mi próximo. Y pone la parábola. Cuando Jesús habla del levita y habla del sacerdote,
habla sobre todo por una cosa, porque ellos conocían la ley, ellos conocían el mandamiento. Y por lo tanto, ellos no podían alegar ignorancia, yo no sabía. Es verdad que los judíos con los samaritanos no se hablaban, eran enemigos o se rechazaban mutuamente. Y nos habla que el herido era un samaritano. Es también cierto que en la mentalidad judía, cuando a una persona le pasaba, a uno que lo asaltan, es porque era un castigo de Dios. Y Dios lo había castigado porque había hecho algo que estaba mal. Y muchas veces esa justificación o ese pensamiento hacía ver que decía, no, se lo merece por algo. O inclusive, hasta nos pasa a nosotros, cuando a alguien que lo ha hecho mal, algo le va mal, dice, qué bueno, se lo merece, o me alegro, o Dios lo castigó. Puede ser que esa misma mentalidad era la del fariseo y la del doctor de la ley. Se lo merece, qué bueno, es samaritano. Si ustedes leen con calma, dice un hombre, el herido, el herido no era samaritano, era el tercero. Habla de un hombre que fue asaltado. No nos dice si era bueno, si era malo, si era perverso, no nos dice absolutamente nada de él. Y muchas veces nos llama la atención las cosas que hizo el samaritano. Ciertamente, eso se denota ahí la preocupación o las ganas de ayudar. Pero para mí el secreto no está en lo que hizo, si pagó más o pagó menos, si le prestó su caballo o no se lo prestó. El tema está para mí en una cosa, lo vio, sintió compasión. Ahí, cuando ves a una persona en su dolor, cuando ves a una persona que está sufriendo, independientemente de cómo se haya comportado, qué son sus consecuencias, qué es lo que hizo, es lo que le tocaba vivir, es la compasión. Compasión es, me da pena esa persona. Independientemente, insisto, en que se lo merezca o no, o que yo ya se lo había dicho, es sentir pena y no alegría por el mal. Esa es la diferencia. Y cuando Jesús le pregunta, ¿quién crees que se comportó como su prójimo? Dice, el que tuvo compasión de él y se acercó. Lo de menos es lo que pagó, lo que hizo, cómo lo cuidó. El que tuvo compasión y se acerca. Y eso es lo que le dice Jesús al fariseo. Anda y haz tú lo mismo. Es decir, nos pide el Señor en este evangelio que empiece a mirar a los hombres como Dios los ve. No significa, y esto es muy importante, que se justifica el mal, que se justifican los errores, que se justifican las cosas equivocadas. No, yo no me fijo en lo que hizo, si lo hizo bien, si lo hizo mal, si se equivocó, si no se equivocó, inclusive ni si se lo merece o no. Yo veo a una persona lastimada, herida, sufriendo, y tengo compasión de ella. Luego ya actuaré de acuerdo a eso, pero es como veo a la persona lo que me mueve. Porque muchas veces alguien se acerca a pedirme una ayuda, y muchas veces si a esa persona la aprecio, yo me dejo llevar por el cariño y no por la compasión, que es distinto. O si esa persona me ha hecho daño, no me ha ayudado, me ha lastimado o inclusive ha sido dura conmigo y se acerca, no siento compasión. Dice, es su problema, allá él. Pero el tema está en la compasión, en cómo nos vemos, en cómo nos tratamos, en cómo soy, cómo me comporto con mi prójimo. No tanto en lo que pago, en lo que doy, en lo que hago. Porque si realmente siento compasión, ya veré de acuerdo a mis posibilidades, a mi tiempo o lo que sea, qué haré por esa persona. A lo mejor no puedo hacer nada, pero al menos siento compasión y pido por ella y rezo por ella. Esa es la diferencia. La diferencia está no en las cosas que hago, sino por qué las hago. Yo puedo sentir compasión, puede ver una persona necesitada o una persona, y muchas veces la puedo ayudar no por compasión, sino para que me deje en paz, para que ya no me moleste, para que no me arruine o para que no haga un pancho. Y no es esa no es lo que Dios quiere, es la compasión. Es ver al hombre con sus debilidades, con sus errores, pero a un hombre que está alejado y que está sufriendo. Y de esos tenemos montones cerca de nosotros.
muchísimos. Ahora preguntémonos, ¿cómo veo yo a los que están junto a mí? ¿Cómo lo veía los fariseos o como lo veía el samaritano? Un samaritano no conocía ni la ley de Dios, pero a pesar de que no conocer todos los mandamientos, todas las cosas, sintió compasión. Esa es la diferencia. Ahora somos nosotros los que tendríamos que ver si estamos realmente haciendo el consejo que el Señor le dio a este doctor de la ley. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Sea gloria de tu nombre. Oremos. Recibe, Señor, con bondad estas ofrendas de tu familia santa, para que con la ayuda de tu protección conserve los dones recibidos y llegue a poseer los eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, cuya muerte celebramos unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con viva fe y cuyo advenimiento glorioso guardamos con firmísima esperanza. Por eso, con todos los ángeles y los santos, te alabamos proclamando sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu,
de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmían en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos viven en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios. Es Jesús que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Oración para la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo fervientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Te rogamos, Señor, que al recibir tu sacramento experimentemos tu auxilio para el alma y el cuerpo, y así restaurado todo nuestro ser, alcancemos la plenitud de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podemos ir en paz. La misa ha terminado.